Dicen que la muerte de una persona es el final de su historia, pero en el caso de doña Victoria, fue apenas el principio. Nunca hubo en este pueblo alguien más temido y despreciado que ella, y aún así, su funeral estuvo lleno. No por luto, claro está. Nadie acudió a despedirla con pena ni a dedicarle una última oración con el alma sincera. Fueron para asegurarse de que realmente estuviera muerta, para burlarse incluso de su cadáver, para sentir el alivio de saber que la vieja bruja ya no podría maldecirlos desde su choza podrida en las afueras del pueblo. No pude evitar sentir asco al verlos allí, con sus sonrisas maliciosas y susurros cobardes, los mismos que en vida le escupían al suelo cuando la veían pasar y que ahora reían, convencidos de que su maldita presencia ya no volvería a perturbar sus noches. No recuerdo con exactitud la primera vez que la vi, aunque mi madre solía decirme que, cuando era niño, le tenía un miedo irracional. Parece que todos los niños del pueblo pasaban por esa fase, porque bastaba con que una madre mencionara su nombre para hacer que un crío obedeciera de inmediato, aterrado ante la idea de que la bruja viniera por él en la noche. Con el tiempo, sin embargo, aquel miedo infantil dio paso a una curiosidad más profunda, y conforme fui creciendo, comprendí que había en ella algo más que superstición y rumores de pueblo. Vivía en una casona solitaria, una estructura vieja y vencida por el tiempo, con muros erosionados y una cerca desvencijada que rodeaba un terreno seco, donde solo crecían hierbas torcidas y espinosas. Desde lejos, el lugar parecía abandonado, como si los propios años se hubieran negado a habitarlo, pero si uno se atrevía a acercarse lo suficiente, podía ver luces parpadeando en las ventanas cubiertas de polvo, y oler el inconfundible aroma de hojas quemadas, resinas amargas y algo más que nunca supe identificar del todo, algo que se aferraba a la nariz como un perfume rancio y húmedo, como el aliento de la misma tierra antes de una tormenta. Decían que doña Victoria había nacido con el don de ver lo que otros no podían, que desde niña había sabido cosas que nadie debía saber, que podía curar enfermedades y traer lluvias con sus rezos, pero también maldecir cosechas y secar vientres con solo desearlo. Nadie sabía con certeza cuántos años tenía, porque siempre había sido una anciana para todos los que la conocimos, y aunque su piel colgaba en pliegues delgados como papel viejo y su cabello era una maraña de hilos blancos, sus ojos seguían tan vivos como brasas en la noche. La gente decía muchas cosas sobre ella, pero yo nunca creí en sus leyendas. Para mí, no era más que una mujer rechazada por un pueblo de mentes pequeñas, alguien que había aprendido a sobrevivir al desprecio refugiándose en su soledad y en el conocimiento de cosas que otros temían entender. Había en ella una tristeza que pocos percibían, una melancolía oculta detrás de su voz rasposa y sus frases enigmáticas. No hablaba con muchos, pero conmigo lo hacía cuando la visitaba en su casa, llevándole algunas cosas que mi madre insistía en que no debíamos desperdiciar: pan duro, frutas marchitas, pedazos de tela vieja. A cambio, ella me enseñaba sobre plantas y remedios, sobre señales en el cielo y en la tierra, sobre presagios que, según decía, la mayoría de la gente ignoraba hasta que era demasiado tarde. Por eso, cuando murió, fui de los pocos que sintió algo cercano a la tristeza. No porque creyera en las habladurías de que era una bruja inmortal que debía vivir para siempre, sino porque sabía que, con su muerte, se extinguía algo que el pueblo jamás entendería. Las versiones sobre su muerte fueron muchas. Algunos aseguraban que simplemente se apagó, como una vela al final de su mecha, que su cuerpo se desplomó en la silla donde siempre se sentaba a mirar la lluvia caer por su ventana. Otros, más propensos al dramatismo, susurraban que la encontraron con los ojos abiertos, congelados en una expresión de horror absoluto, como si en su último aliento hubiera visto algo que la aterró más allá de la razón. Pero la versión más extendida, la que se repetía con un deleite morboso en las calles y en la plaza del pueblo, era que el diablo finalmente había venido por ella, que su alma negra había sido arrancada de su cuerpo en un instante de agonía y que, por eso, su carne aún parecía retorcida de espanto. No sé qué parte de todo eso era cierta. Lo único que sé es que, la última vez que la vi con vida, me dijo que su tormento pronto terminaría. Sus palabras me quedaron grabadas con la misma nitidez con la que se graban las advertencias en los sueños inquietantes. Me dijo que los muertos no descansan cuando el odio es más fuerte que el olvido, y que algunos destinos no pueden ser esquivados. Esa fue la última vez que vi a doña Victoria viva. Y, sin embargo, no sería la última vez que la vería. No era un funeral, no realmente. No había llanto, no había plegarias sinceras,
no había ni siquiera el peso del silencio solemne que suele envolver a los muertos cuando son devueltos a la tierra. Lo que había era una farsa, un espectáculo grotesco disfrazado de ceremonia, un tributo al odio y al miedo que aquel pueblo le tuvo a doña Victoria incluso en su muerte. La iglesia estaba llena, pero no de dolientes. Los bancos de madera crujían bajo el peso de cuerpos que no tenían ninguna intención de rezar. Hombres con rostros torcidos por sonrisas mal contenidas, mujeres con pañuelos apenas tocando sus ojos secos, jóvenes que cuchicheaban entre ellos, compartiendo historias inventadas con el único propósito de alimentar el horror infantil que la vieja había sembrado en ellos desde que tuvieron edad para temer la oscuridad. Se decían entre sí que la habían visto caminar sin sombra los días de sol, que la escucharon hablar con las serpientes en el campo, que una vez alguien la sorprendió murmurando palabras extrañas a un perro muerto y que, a la mañana siguiente, el mismo perro se había levantado y echado a andar como si nunca hubiera expirado. Era todo mentira, por supuesto. Mentira o exageraciones de mentes pequeñas incapaces de concebir que una mujer que no buscara su aprobación no tenía por qué ser una bruja. Pero a ellos no les importaba la verdad, porque la verdad no los divertía. Lo que los divertía era su miedo convertido en chiste, su ignorancia convertida en dogma, su necesidad de sentirse superiores a lo que no entendían. Incluso en la muerte, doña Victoria no había escapado de su desprecio. El ataúd era miserable, un cajón barato y sin adornos, de madera tan delgada que apenas parecía capaz de contener un cuerpo. La habían vestido con la misma túnica oscura que usaba en vida, y sus manos huesudas descansaban sobre su pecho, los dedos largos y nudosos como raíces secas. Al verla allí, tan frágil y reducida, comprendí que la muerte no le había devuelto la dignidad que el pueblo le negó. El párroco recitaba sus oraciones con la entonación de quien repite palabras sin creer en ellas, sin el menor interés en la salvación del alma a la que iban dirigidas. Me pareció que quería acabar pronto, que su lengua casi tropezaba en su prisa por terminar el último responso y cerrar el capítulo de doña Victoria en la historia del pueblo. Se notaba en su rostro la incomodidad, el disgusto apenas disimulado, la certeza de que, si no fuera por las apariencias, ni siquiera habría aceptado oficiar la misa. Cuando sacaron el féretro de la iglesia, la multitud se movió como una sola criatura, como si llevaran en el cuerpo un mismo impulso malsano. El trayecto hasta el cementerio fue un desfile de burlas disfrazadas de murmullo. Los hombres hablaban con tono jocoso de lo que harían si la vieja decidía levantarse de su tumba, de cómo les hubiera gustado quemarla en vez de enterrarla, de lo fácil que sería clavarle un puñal en el pecho para asegurarse de que nunca más abriría los ojos. Las mujeres compartían historias condescendientes sobre su locura, sobre las veces que la habían visto sola en la plaza, mirando a la gente con esos ojos hundidos que parecían verlo todo y a la vez nada. Y los niños, estimulados por la permisividad de los adultos, se atrevían a lanzar piedras pequeñas al suelo, cerca del ataúd, como si con ello pudieran dejar en claro que incluso muerta, doña Victoria no tenía derecho a un descanso en paz. Cuando la procesión llegó al cementerio, el aire se sentía denso, pesado, como si el suelo mismo estuviera conteniendo la respiración. Había algo extraño en la atmósfera, algo que se manifestaba en la forma en que las sombras de los árboles parecían más alargadas de lo normal, en la forma en que el viento soplaba entre las tumbas sin producir sonido alguno. Colocaron el ataúd sobre la fosa, una tumba poco profunda, excavada con la pereza de quienes no creen que el muerto merezca un lecho digno. Alguien escupió cerca del agujero, y otros rieron en respuesta. El sepulturero tomó la cuerda para empezar a descender el cajón, y en ese momento, el cielo, que hasta entonces había estado despejado, se oscureció con una rapidez imposible. Un murmullo recorrió la multitud. La luz del sol se desvaneció detrás de una gruesa capa de nubes, y el viento, antes mudo, comenzó a silbar entre las lápidas. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era un cambio de clima normal. Se sentía equivocado. Entonces, sin advertencia, el trueno estalló con una violencia ensordecedora. Fue como si el cielo se partiera en dos, como si el mundo mismo gritara en un lenguaje antiguo y olvidado. La tierra tembló bajo nuestros pies, y un relámpago cayó del cielo con precisión implacable, impactando justo en el centro de la fosa. El resplandor fue cegador. Por un instante, todo desapareció en la luz blanca y ardiente, un destello que pareció devorar el mundo entero. Escuché gritos, chillidos de pánico, el ruido de cuerpos cayendo al suelo,
el crujido de madera astillándose. Cuando la luz se disipó y pude ver de nuevo, lo primero que noté fue el humo. Un hilo oscuro y serpenteante se alzaba desde la fosa, impregnando el aire con el olor acre de la madera quemada. Luego, vi la fosa. El ataúd ya no estaba entero. Las llamas lo habían reducido a poco más que un marco carbonizado. Y dentro de él, Doña Victoria se movía. No se incorporó lentamente, no emergió con la rigidez propia de un cadáver reanimado. No. Se levantó con furia, con violencia, como si el fuego lo hubiera despertado de un sueño insoportable. Su túnica oscura estaba chamuscada, pegada a su piel reseca y ennegrecida. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, brillaban con un fulgor imposible, una luz ardiente que no reflejaba la del relámpago, sino que parecía provenir de un lugar mucho más profundo y terrible. Los gritos se convirtieron en alaridos. La gente se empujaba y caía, desesperada por alejarse, por huir de lo que acababan de presenciar. Pero yo no pude moverme. Doña Victoria estaba de pie en su propia tumba, los labios agrietados curvándose en una mueca de desprecio absoluto. Y entonces, habló. No hubo rugidos demoníacos, ni gruñidos guturales, ni el tono quebrado de una muerta que no recordaba cómo usar su voz. No. Su voz era clara, fuerte, llena de la rabia contenida de una vida entera de desprecio y dolor. Dijo que todos estaban malditos y que no habría perdón. Dijo que este no era su final. Era el nuestro. El pánico estalló antes de que sus palabras se apagaran. No fue un caos inmediato, sino un instante suspendido en la irrealidad, un momento en que nadie supo si lo que veían era verdad o una pesadilla demasiado vívida. Y luego, cuando las sombras comenzaron a moverse bajo sus pies, cuando los gritos dejaron de ser burlones y se convirtieron en aullidos de terror, el horror se apoderó de todo. La gente corría en todas direcciones, tropezando, cayendo, pisoteándose entre sí. No sabían a dónde huir, porque el mal no tenía una forma clara, no era algo que pudieran esquivar o alejarse de ello. Era algo que estaba aquí, en todas partes, en el aire que respiraban y en la tierra que pisaban. Las primeras víctimas fueron los más cercanos a la fosa. Un hombre que había escupido cerca del ataúd intentó alejarse, pero su cuerpo se convulsionó de repente, como si un alambre invisible le hubiera apretado los huesos desde dentro. Cayó de rodillas, con la espalda arqueada en un ángulo imposible, su boca abierta en un grito que nunca salió. Cuando cayó al suelo, ya no era un hombre. Era una cáscara vacía, un amasijo de piel y hueso pulverizado. Otro intentó huir hacia los árboles, pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, su sombra se alargó bajo sus pies, retorciéndose como una cosa viva. Luego, sin previo aviso, lo agarró. No de una manera metafórica o figurada, sino con dedos alargados y huesudos que emergieron del suelo como si el reflejo de su propio cuerpo se hubiera convertido en algo hambriento. Lo arrastraron hacia abajo con una fuerza brutal, hundiéndolo en la tierra como si fuera agua negra y espesa. Su grito fue tragado por el suelo antes de que nadie pudiera reaccionar. Las madres intentaban arrastrar a sus hijos lejos, pero los niños parecían los más vulnerables. Uno de ellos, un pequeño de no más de 5 años, cayó de bruces sobre la hierba, y su piel comenzó a marchitarse en cuestión de segundos, como si la vida estuviera siendo sorbida de su cuerpo. Su madre gritó su nombre, pero cuando lo recogió en sus brazos, ya no era su hijo, sino una figura rígida, desecada, reducida a un cascarón de piel pegada a los huesos. El párroco, que hasta hace minutos había murmurado sus oraciones sin convicción, intentó hacer la señal de la cruz y pronunciar el nombre de Dios, pero sus labios comenzaron a temblar y sus palabras salieron convertidas en ceniza. La boca se le llenó de polvo, sus ojos se pusieron en blanco, y cayó de espaldas sin un sonido más. Doña Victoria no se movió de la fosa. Solo alzó una mano, y con ese simple gesto, todo el pueblo pareció volarse bajo su poder. No necesitaba correr detrás de ellos, no necesitaba perseguirlos ni extenderse más allá de la tierra donde había sido enterrada. La maldición se expandía por sí sola, como una plaga que había esperado demasiado tiempo para despertar. Yo estaba lejos de la fosa, lo suficientemente lejos para no ser alcanzado de inmediato, pero no lo suficiente para no sentir como la atmósfera se cerraba sobre mí como un puño invisible. Sabía que,
Si me quedaba allí paralizado, la muerte me encontraría pronto. Corrí. No sé cuántas calles atravesé ni cuántos cuerpos caían a mi alrededor mientras me alejaba del cementerio. Solo sé que cuando llegué a la plaza del pueblo, un puñado de sobrevivientes ya se había congregado allí, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de puro terror. No éramos muchos, quizá una docena en total, y en el suelo, abrazando su propio cuerpo, una de las ancianas del pueblo murmuraba entre sollozos que esto era el castigo que todos se habían ganado, que la bruja había esperado su momento y que ahora no quedaba más que aceptarlo. No estuve de acuerdo. Dije que tenía que haber una forma de detener esto. Dije que si la maldición había empezado en la tumba de Doña Victoria, entonces su origen debía estar allí. Dije que no podíamos simplemente sentarnos a esperar la muerte. Uno de los hombres, un joven que había trabajado como aprendiz del sepulturero, dijo que eso era una locura. Dijo que lo mejor era correr, salir del pueblo antes de que todo estuviera perdido. Pero una de las mujeres, la dueña de la botica, dijo que no tenía sentido, porque si lo que había despertado a Doña Victoria era real, entonces su maldición no tenía fronteras. Dijo que si huíamos, solo estaríamos prolongando lo inevitable. Otra persona sugirió que fuéramos a la iglesia a buscar protección, pero alguien más respondió con voz quebrada que ya había pasado por allí en su vida y que las puertas estaban cerradas, como si algo las hubiera sellado desde dentro. No teníamos opciones. El único camino era el regreso. Y así, con el miedo aferrado a nuestros huesos como un peso imposible de sacudir, nos dirigimos de vuelta al cementerio, con la esperanza desesperada de encontrar la forma de acabar con la maldición de la bruja antes de que fuera demasiado tarde. El cementerio ya no era el mismo lugar que habíamos dejado atrás. La tierra se había abierto en grietas que exhalaban un vapor oscuro y pestilente, y entre las lápidas agrietadas se retorcían sombras informes, figuras que no tenían rostro pero sí hambre, que no tenían ojos pero sí nos veían. La fosa de Doña Victoria seguía abierta, pero ahora era un abismo sin fondo, una garganta oscura que devoraba la luz de los faroles que aún parpadeaban en la distancia. Ella seguía en pie junto al ataúd carbonizado, su silueta más alta, más siniestra que antes, su cuerpo cubierto de quemaduras que no parecían dolerle, sino más bien transformarla en algo inhumano. Sus ojos no reflejaban la luz, al contrario, parecían absorberla, como dos agujeros por los que se filtraba la oscuridad del otro mundo. Su boca se movió, pero su voz no viajó por el aire, sino que nació dentro de mi cabeza, como si me hablara directamente a los pensamientos. Me preguntó por qué había vuelto. No supe qué responder de inmediato. Sabía que decirle que intentábamos detenerla era inútil, que pedirle misericordia era una pérdida de tiempo. Pero también sabía algo más. Sabía que, de todos los que habían profanado su memoria, yo era el único que no lo había hecho. Sabía que, aunque fuera un niño cuando ella aún vivía, yo había sido de los pocos que la miraban con ojos distintos, que no la veían como un monstruo, sino como una anciana solitaria a la que el pueblo había condenado mucho antes de su muerte. Así que le dije la verdad. Le dije que la entendía. Le dije que si estaba aquí era porque, en el fondo, quería escuchar lo que tenía que decir. Y entonces, sin moverse, sin siquiera alzar un dedo, Doña Victoria me hizo entender. No con palabras, ni con visiones pasajeras. No con un recuerdo contado o con imágenes borrosas en la distancia. No. Me arrastró dentro de su sufrimiento. No puedo escribir lo que sentí con palabras exactas, porque no fueron imágenes lo que vi, ni sonido lo que escuché, ni dolores lo que experimenté. Fueron décadas enteras de soledad prensadas en un instante, fueron sus noches de vigilia, sus madrugadas en las que despertaba con golpes en su puerta, con insultos susurrados por voces anónimas, con piedras arrojadas contra sus ventanas. Fue el frío de una casa donde nadie más vivía, donde solo los ecos respondían cuando hablaba. Fue el miedo. No el miedo que uno siente cuando camina por una calle oscura, ni el miedo a la muerte o al dolor. Fue el miedo profundo, el que crece como raíces dentro del alma, el que se vuelve parte de la piel y del aliento. Fue el miedo a saberse siempre sola, el miedo a que nadie estuviera nunca de su lado, el miedo a ser odiada sin razón, a ser señalada por cosas que nunca hizo, a ser acusada de males que no eran suyos. Fue el miedo a ver a los niños del pueblo corriendo lejos de ella, a ver a las madres que apretaban a sus hijos cuando ella pasaba cerca,
a escuchar a los hombres riendo con burla cuando la veían recogiendo hierbas, a sentir en la nuca las miradas de desprecio cuando caminaba por las calles. Fue la certeza de saber que nunca la dejarían en paz. Fue la tristeza de comprender que ni la muerte le había traído descanso. Cuando por fin me soltó de su tormento, ya no era el mismo. Sentí mi propio cuerpo temblar, pero no de miedo, sino de culpa. Todo lo que ella había dicho era verdad. El pueblo la había destruido mucho antes de que ella pudiera siquiera pensar en tomar venganza. Ellos la habían matado en vida, y ahora, cuando finalmente había partido, se habían reunido para burlarse una última vez de ella. Ella nunca tuvo oportunidad de defenderse. Así que, cuando me preguntó si ahora lo entendía, le dije que sí. Le dije que tenía razón. Le dije que no la detendría. Porque nadie merecía ser salvado. Y en el instante en que pronuncié esas palabras, el aire del cementerio se hizo pesado, y una calma antinatural descendió sobre la noche. Los gritos en la distancia comenzaron a apagarse, no porque la gente hubiera escapado, sino porque ya no quedaba nadie para gritar. El pueblo entero se había hundido en su propio castigo, en su propia condena, y ahora solo quedaba el silencio. Doña Victoria me miró una última vez. No dijo nada más. Solo se volvió hacia su fosa, y con un movimiento lento, se dejó caer dentro, como si su trabajo hubiera terminado. El suelo se cerró sobre ella, y la oscuridad que la rodeaba se disipó en un susurro. El amanecer encontró un pueblo muerto. No quedaron casas en pie, ni cuerpos que enterrar, ni rastros de la vida que alguna vez hubo allí. Solo yo quedé, de pie frente a la fosa de Doña Victoria, con la certeza de que nunca debía haber intentado detenerla. Porque ella tenía razón. Todos debían morir. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.